Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Lectores de Portafolio.co, tengan ustedes un buen día. Estamos para presentarles Económicas, con las noticias económicas y de negocios más importantes de Colombia y el mundo. Y nos acompaña Sebastián Londoño. Sebastián, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo ha estado? Muy bien, Sebastián. Bueno, Sebastián, el viernes se reúne la Junta Directiva del Banco de la República y para hablar de las tasas de interés. En diferentes partes del mundo, en Japón, en la Unión Europea, en Chile, en Estados Unidos se habla de que los bancos centrales van a bajar las tasas de interés para impulsar la economía. Aquí en Colombia, ya que la economía no va tan bien y según vimos unas proyecciones del BVA, crecería el 3%, mucho problema con la inflación, el desempleo todavía, déficit en la balanza comercial. ¿Qué podemos esperar, Sebastián? Bueno, a diferencia de todos estos países que usted ya mencionó, pues en Colombia no está dada esa posibilidad, por lo menos es lo que han dicho en diversas ocasiones tanto funcionarios del gobierno, del Ministerio de Hacienda, como el gerente del Banco de la República y algunos codirectores. Y básicamente lo dicen es porque dicen que en las reuniones que han tenido de la Junta Directiva no se ha discutido este tema, ni siquiera se ha analizado la posibilidad, simplemente se reitera que los planes del gobierno, según la visión del Ministerio de Hacienda, pues los planes darán perfectamente, según ellos nuevamente, para que el crecimiento del país esté en 3,6%. Obviamente hay otros analistas que no lo ven así, evidentemente usted cita un informe del BBVA que salió la semana pasada, que dice en efecto que se crecería máximo un 3%, hay otros que hablan de 3,1, máximo 3,2, pero la mayoría no son tan optimistas, exceptuando algunas entidades en el extranjero, pero más allá de eso no hay como un buen optimismo. Y todo esto para decir que si bien una baja de tasas en el resto del mundo, en buena parte del mundo, se está mirando para reactivar o para volver a impulsar a esa economía, pues en el caso de la colombiana no se está estimulando o no se está viendo como una posibilidad para eso. Y principalmente una de las razones es porque la inflación está un poco al alza, ¿no? Sí, señor. De hecho, la semana pasada, el viernes pasado, en un sondeo que hace Reuters, encontró que las expectativas vuelven a crecer y están ya al 3,5%. Recordemos que pues el Banco de la República tiene como un margen entre 2 y 4%, siendo el 3% como la meta clave de inflación, pero si bien el 3,5% se mantiene en esa meta de entre 2 y 4, pues se aleja del 3%, y empezamos el año con una perspectiva o con una expectativa de que no superaría el 3,2, 3,2, 3,25 y así, pero ya va en 3,5 la expectativa para el cierre del año. Entonces definitivamente esa es como la carta que están usando los codirectores del banco para evitar la discusión de la baja de tasas, e incluso algunos han mencionado que sería posible, no sé, a finales de año, en el último trimestre, e incluso una subida de tasas leve de 1 o 2 puntos básicos. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias. Vale. Si usted es muy amable con los lectores de Portafolio. Y ahora tenemos en la mesa de redacción de Económicas a Rubén López. Rubén, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bueno, Rubén, mañana hay elección de primer ministro para Gran Bretaña, es importante por la cuestión del Brexit. Así es. Hablemos un poco de los candidatos y del casi que seguro primer ministro, ¿no? Sí, bueno, esta es una elección atípica porque no es una elección que vayan a hacer los británicos, sino que realmente es una elección que solo va a tener como protagonistas a la gente que pertenece al Partido Conservador de la saliente primera ministra Theresa May. En estos momentos hay 2 candidatos que quedaron de esa lista de 10 que se plantearon al principio, que son Boris Johnson, que es el exalcalde de Londres y exministro de Exteriores, y por el otro lado está Jeremy Hunt, que es el actual ministro de Exteriores de Reino Unido, y bueno, tiene un poco más de carrera, ha sido ministro de Salud, ha tenido como 3 o 4 ministerios en los gobiernos de Reino Unido. Hoy en día pues la diferencia da un claro favorito a Boris Johnson, que bueno, recordemos que fue uno de los defensores del Brexit y de los que impulsó la campaña por salirse de la Unión Europea.
Y sí, aunque pues con las encuestas en Reino Unido hay que tener cuidado porque pues precisamente en el Brexit pues nunca se pensó que iba a salir y al final salió. Pero bueno, Boris Johnson obtuvo de los 313 votos que tenían los diputados conservadores, obtuvo 160 en la última votación y Jeremy Hunt obtuvo solo 77. Entonces, aunque ahora mismo la votación lo hacen los 160.000 pues miembros del Partido Conservador, esa distancia todo el mundo da por hecha que obviamente va a ganar Boris Johnson. Y bueno, sería justo que además él dirigiera, digamos, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, ya que él fue uno de los grandes impulsores del Brexit, ¿no? Ahora se supone que uno sabría, o él sabría cómo hacerlo de una buena manera, ¿no? Sí, bueno, pues se supone. Él desde el primer momento en el que obviamente se lanzó a suceder a May, pues claramente el Brexit ha sido su piedra angular del discurso. Primero poniéndose en una situación o en una posición de fuerza respecto a que nosotros nos salimos de cualquier manera, si nos salimos sin acuerdo no pasa nada, tal. Hay que decir que durante la semana sí que se fue pues un poco bajando el tono, porque pues tanto había bastantes conservadores que le decían que un poco de igual que decía desasiego. Que salirse de la Unión Europea eran puras ventajas para Gran Bretaña, exacto, ¿no? Bueno, que luego se demostró precisamente con Boris Johnson, que dijo algunas mentirijillas ahí en esa campaña, algunos temas que finalmente cifras que se utilizaron no eran así. Muchas mentirotas, digamos. Pero sí, esa es la idea. Él obviamente plantea una lucha más dura contra la Unión Europea. Él le apuesta a hacer un tipo de renegociación al acuerdo que se alcanzó hace ya unos cuantos meses con el anterior gobierno. Le apuesta a cambiar la frontera irlandesa, incluso ha planteado la posibilidad de no pagar la factura de la salida de la Unión Europea, que básicamente es básico para cualquier acuerdo. Y por la otra parte, la Unión Europea ha dicho que no va a renegociar con él. Y también hay que tener en cuenta que los mismos diputados están haciendo votaciones para impedir un Brexit sin acuerdo. Entonces, lo que los expertos al final auguran es que por mucho que él venga con una posición más fuerte de que va a ejecutar el Brexit de cualquier manera, es muy probable que no logren salir de momento, si no cambia nada, no logren salir de este impasse, porque pues la Unión Europea no va a ceder y el Parlamento británico no va a dejar salir a Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo. Entonces o algo cambia o pues lo que diga Boris Johnson hasta el momento no va a tener mucho valor. Bueno, Rubén, muchísimas gracias. Gracias. Y nos acompaña también Adriana Leal. Adriana, ¿cómo le va? Muy bien, gracias, Pedro. Bueno, Adriana, esta semana se produciría el cierre financiero de la vía Mar 2 que comunica a Medellín con el Urabá antioqueño, ¿no? Sería la salida que acortaría el tiempo en más o menos en 50%. ¿Cómo sería este cierre financiero? ¿Cuáles serían esos valores? ¿En qué va esta vía, Adriana? Bueno, esta vía está tasada en más o menos 2,6 billones de pesos y ya se habían logrado algunos créditos con varios bancos, incluso con la Financiera de Desarrollo Nacional, por unos 15.000 millones de pesos. Sin embargo, la diferencia es bastante grande. No tenemos los detalles sobre cuántos bancos estarían involucrados en este nuevo cierre financiero, pero sabemos que la Agencia Nacional de Infraestructura junto con el concesionario han trabajado muy fuertemente en los últimos meses y de hecho se esperaba que la semana pasada estuviera listo, pero nos confirmaron el mismo viceministro de Infraestructura que eso va a suceder esta semana y que de hecho el anuncio oficialmente se va a hacer junto con el embajador de China, porque varias firmas que están dentro del concesionario son de ese país, entonces sería como un logro importante desde ese punto de vista. Bueno, Adriana, y a este gobierno le ha ido bien en los cierres financieros. Precisamente la semana pasada se produjo el de la vía Pasto-Rumichaca, ¿no? ¿Cuántos cierres, ya que se va a cumplir un año del gobierno Duque, cuántos cierres financieros ha logrado este gobierno? ¿Cómo han sido las condiciones? Desde la entrada del nuevo gobierno se han logrado 4 cierres financieros, 3 este año. Esos fueron los de las vías Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó, Mar 1, precisamente, que es la que se conecta con Mar 2, la que estamos hablando, sí. Y Pasto Rumichaca, que fue precisamente la semana pasada. No todos estos proyectos que no cuentan con cierre financiero tienen, digamos, retrasos significativos dentro de las obras, porque precisamente la ANDI se ha encargado de buscar otros mecanismos legales para permitir que ellos estén trabajando
mientras Mientras consiguen esos contratos de crédito. Pero en muchos casos, claramente la falta de financiamiento ha sido un gran impedimento. Pero pues digamos que desde el punto de vista institucional, o como lo que ellos se propusieron, era precisamente buscar maneras de destrabar los proyectos. Eso fue como la bandera de la Agencia Nacional de Infraestructura y del Ministerio de Transporte al entrar. Porque ¿qué pasaba anteriormente? Pues que de alguna manera, digamos que algunas fuentes dicen eso, y es que habían dejado solos a los concesionarios. Como usted no está cumpliendo, mire a ver cómo hace. Y ellos han tratado de darle la vuelta y decir como, bueno, los contratos no se están cumpliendo, está mal, vamos a negociar y a ver cómo los podemos ayudar. Porque al final del día, si se dejan esas concesiones solas o si no se tiene la intervención de la Agencia Nacional de Infraestructura, pues lo que va a pasar es que las obras van a continuar estando abandonadas o trabadas o sin financiamiento. Entonces lo que han hecho es tratar de negociar, al punto de que de los 29 proyectos de cuarta generación, 22 ya se encuentran activados y 15, contando con Pasto Rumichaca, tienen cierre financiero. Esta semana llegaríamos al número 16 y se espera que este año al menos otros 2 proyectos obtengan ese cierre financiero. Bueno, Adriana, muchas gracias. Y ahora nos acompaña Alfonso López. Alfonso, ¿cómo le va? Pedro, un saludo a usted y a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, Alfonso, ¿en qué va esa campaña del Ministerio de Minas para llevar energías renovables a zonas apartadas o que no están en el sistema de interconexión del país? Es uno de los puntos claves del gobierno nacional y de la instrucción que le dio el mismo presidente Iván Duque a la ministra de Minas, María Fernanda Suárez. ¿Qué es lo que están haciendo? Están llevando granjas solares o parques eólicos a zonas no interconectadas del país donde es difícil llevar la energía eléctrica tradicional, es decir, tender redes eléctricas hasta esos puntos. Uh-huh. Ya van 4 municipios. Que se anunció la semana pasada de Puerto Carreño, ¿no? Puerto Carreño en Bichada, el viernes pasado fue en Cartagena del Pero bueno, Chairá. ¿Puerto Carreño no estaba interconectada, era con Venezuela? No, no está interconectado con Venezuela. Okay. El viernes de la semana pasada fue Cartagena del Chairá y la idea del ministerio es que al 31 de diciembre 100.000 colombianos tengan energía eléctrica a través de este sistema. Ya. Y para el futuro, para los próximos, digamos, 3 años del gobierno Duque, ¿cómo marchará este plan? Este plan es llegar a las 500.000 usuarios. Ajá. ¿Sí? Pero hay que tener en cuenta que no solamente va a ser generación de energía eléctrica con energías renovables, sino también se están empezando a contemplar otras opciones. Puede ser la generación a través del gas natural, ¿sí? O a través del GLP. Eso lo está estudiando en este momento el Ministerio de Minas. Por lo pronto lo que va a hacer es trabajar por el momento en granjas solares. Alfonso, ¿cuántas familias se han visto beneficiadas tanto en Puerto Carreño como en Cartagena del Chairá, por ejemplo? Bueno, en Puerto Carreño son 151 familias las beneficiadas. A cada familia se le instaló un panel solar, uh-huh. ¿Sí? Familias que prácticamente nunca en su vida habían tomado una bebida fría, por lo menos ya tienen congeladores, uh-huh. ¿Sí? Tienen neveras para hacer eso. No tenían tampoco acceso, por ejemplo, a televisión, también lo tienen gracias a estos paneles solares. Fueron más o menos 151 familias, como le decía, en las zonas rurales alrededor de Puerto Carreño y entre 50 y 60 kilómetros hacia las afueras de la capital del Bichada. Se calcula que más o menos fueron unas 100 familias en Cartagena del Chairá con lo mismo, paneles solares, los paneles solares interconectados para tener energía eléctrica. Personas que siempre habían vivido cocinando con leña o con velas. Ok, bueno, Alfonso, muchas gracias. A ustedes. Y ahora nos acompaña Valerie Cifuentes aquí en la mesa de redacción de Económicas. Valerie, ¿cómo le va? Muy bien, Pedro, gracias. Bueno, Valerie, hoy se inicia Colombia Moda. ¿Qué podemos esperar de Colombia Moda en esta edición? Esta semana inicia Colombia Moda, donde una de las grandes apuestas son la cuarta revolución industrial en el sector textil y bueno... o sea, la digitalización. Exacto. Entre estos se busca que las empresas del sector le apuesten al e-commerce, vendan a través de estos nuevos canales y también apliquen las nuevas tecnologías en sus sectores productivos. Es decir, en la producción también de sus prendas. Sí, así es. Precisamente en esta versión se presentarán 22 pasarelas
en las que serán protagonistas diseñadores colombianos con grandes potenciales de modelos de negocio. Una de las que abrirá esta edición será Joana Ortiz y bueno, pues están celebrando los 30 años de Colombia Moda. Bueno, ojalá le vaya muy bien a Colombia Moda en Medellín, como siempre, y sea la pasarela de América Latina en moda. A ustedes, amables lectores de Portafolio, les agradecemos mucho por estar con nosotros en otra edición de Económicas y los esperamos el próximo lunes. Económicas, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.